Te robaron el ministerio. Te enseñaron a creer en un sistema donde tú eras el espectador mudo, pasivo, y solo una persona tenía el derecho y el poder de hablar en nombre de Dios, de ministrar, de dirigir. Te acostumbraste a ver al líder en el púlpito, solo, asumiendo la carga de hacer todo el trabajo espiritual, mientras que tú te sentías aliviado de tu propia responsabilidad, o peor aún, frustrado y paralizado, sin poder usar los dones que Dios te dio. Esta figura central, el pastor único, es la vaca sagrada de la fe moderna. Es intocable. Creemos que es el pilar bíblico de la Iglesia, que el cristianismo no puede funcionar sin él en ese papel monárquico. Pero si esta figura es tan bíblica como se afirma, ¿por qué está muriendo? ¿Por qué la evidencia estadística es brutal, revelando que el 80% de ellos lidian con desánimo y que el 40% están en burnout, agotamiento? Y la pregunta más incómoda de todas, ¿por qué la figura del pastor protestante, esa figura que te han dicho que se remonta a los apóstoles, en realidad es un sacerdote católico ligeramente reformado? ¿Y qué tiene que ver esto con que tú seas un creyente pasivo y silenciado? No estás solo en tu frustración. Ese sentimiento de que tu fe es superficial, de que hay algo más auténtico, es real. Es la respuesta de tu espíritu a una estructura que ha silenciado la voz de Cristo y de su cuerpo. Hoy, vamos a desmantelar esta figura central, no para criticar a la persona, sino al oficio que ha heredado una línea de autoridad no bíblica, que se remonta a los romanos y a los paganos. Al final de este viaje, entenderás por qué fuiste llamado a ser un ministro activo y cómo reclamar el ministerio que te fue robado. Si quieres descubrir más conceptos como este que transforman tu visión del mundo, suscríbete a este canal donde exploramos las ideas más poderosas para tu vida. La primera mentira que debemos desmantelar es la creencia de que el pastor único, el hombre que dirige el servicio, predica el sermón, aconseja a todos y maneja la administración, es un oficio claramente delineado y enseñado en el Nuevo Testamento. La realidad es radicalmente diferente. El término pastores aparece solo una vez en el Nuevo Testamento. Y cuando aparece en Efesios 4:11, se lista como un don o función, junto con apóstoles, profetas, evangelistas y maestros, y se presenta en plural, no como un título o un oficio monárquico. El verdadero modelo de liderazgo del Nuevo Testamento es plural, los ancianos o presbíteros. Estos eran hombres maduros, pastores de almas que cuidaban del rebaño, pero funcionaban en pluralidad, con autoridad mutua. Nadie tenía el monopolio del liderazgo. Entonces, ¿de dónde salió el monopastorado, esa idea de que una sola persona debe ser la cabeza funcional de la asamblea? Salió del miedo y de la adaptación cultural. Fíjate en cómo esto funciona en la realidad. Imagina que tu iglesia local hoy está en medio de un debate teológico feroz o enfrentando una persecución. La respuesta humana, instintiva, es centralizar la autoridad para proteger la unidad y la doctrina. Esta es la misma razón que impulsó a los líderes del segundo siglo. El primer punto de quiebre ocurre con Ignacio de Antioquía, 35 a 107 DC. Él estaba obsesionado con la unidad en un momento de herejías. ¿Su solución? Exaltar la figura del obispo único por encima de los demás ancianos y diáconos. Ignacio escribe: debéis hacer todas las cosas en unidad con el obispo, que preside en el lugar de Dios. ¿Ves el problema? El obispo es ahora el tipo del Padre, el representante visible de Dios a quien se debe obediencia absoluta. La Iglesia comienza a copiar el modelo político romano de liderazgo, donde la autoridad es piramidal y descendente, en lugar del modelo orgánico del Nuevo Testamento. ¿Sabes lo que más me fascina de esto? Que esa figura del obispo monárquico de Ignacio se convierte en la base para el pastor único moderno. La distinción entre un pastor que hace todo el ministerio y laicos que solo escuchan es la herencia directa de este modelo. El pastor se convierte en el especialista, el que está separado y ordenado para hacer el ministerio, lo cual es la negación absoluta del sacerdocio de todos los creyentes. Este es el principio que fue robado. La figura del pastor único no podría existir sin la invención de la distinción clero/laico. Y esta es, sin duda, una de las mayores tragedias de la historia cristiana, una falsa dicotomía pagana y judía que divide el cuerpo de Cristo en dos categorías: los que hacen el ministerio, clero, y aquellos a quienes se les hace el ministerio, laico.
Fíjate en el lenguaje. La palabra laico aparece por primera vez en Clemente de Roma alrededor del año 100 después de Cristo, para referirse al pueblo, el laos de Dios, pero ahora en contraste con el clero. El término clero aparece más tarde en Tertuliano. En el Nuevo Testamento, todos los creyentes son laos, pueblo, pero también todos son sacerdotes y ministros funcionales. Pedro lo dice claramente: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. 1 Pedro 2:9. El concepto del sacerdocio de todos los creyentes no fue negado solo por la Iglesia Católica, fue recuperado soteriológicamente por Lutero y Calvino durante la Reforma, pero fue negado eclesiológicamente en la práctica. Permíteme explicar esta distinción. Soteriología, salvación. Lutero dijo: sí, todos somos sacerdotes ante Dios por la fe en Cristo. El cristiano ya no necesita un sacerdote humano como mediador para el perdón de pecados, gran victoria. Eclesiología, iglesia/práctica. Pero en la práctica, el pastor protestante se convirtió en el mediador de la palabra y el monopolista del púlpito. El ministerio real, la predicación, la enseñanza, la dirección, el consejo, se volvió a centralizar en un especialista, el pastor. Aquí viene lo realmente interesante. Los reformadores, al abandonar el sacerdote católico con su vestimenta, confesionario y liturgia, no abolieron el oficio. Solo lo reformaron ligeramente. El pastor ahora se paraba en el púlpito, otro elemento copiado del drama griego y el tribunal romano, daba un sermón monológico, copia de la retórica griega de Aristóteles, y monopolizaba la función. La gente seguía siendo laicos, el pueblo al que se le hacía el ministerio. Imagina esta escena por un momento. Un hombre en un púlpito elevado, con un título, con un salario fijo, hablando a una multitud que está sentada en filas, en un edificio que le recuerda a una basílica romana. Este hombre tiene la presión de ser un teólogo, un consejero, un administrador, un evangelista, un orador. 16 grandes tareas. Es una carga imposible que, según los datos, está destruyendo a los pastores. Y mientras él se derrumba por el peso del oficio, tú te quedas sentado, sintiendo que no tienes nada que dar. El sistema de pastor único y la distinción clero/laico es una cadena de esclavitud espiritual. Es el sistema que garantiza la pasividad del 99% de los creyentes. Para entender por qué el pastor único es el sacerdote reformado, debemos trazar una línea de tiempo sin interrupciones, una cadena de herencia de poder que fue adoptada para la conveniencia, no para la fidelidad bíblica. 1. El presbítero plural, siglo I. La Iglesia del Nuevo Testamento. No había un clero profesional. Había ancianos y diáconos. Los ancianos eran líderes plurales, sirviendo como pastores de almas, a menudo con un oficio secular, y la chefia funcional la tenía Cristo, expresada a través de la libre participación de todos. 1 Corintios 14:26. 2. El obispo monárquico, siglo II. Con Ignacio de Antioquía, un presbítero es elevado sobre los demás, convirtiéndose en el obispo único. Él es ahora el tipo del Padre, el centro de la unidad y el control de la doctrina. Esto es un gran paso hacia la jerarquía y el poder centralizado. 3. El sacerdote, siglo III. Con Cipriano de Cartago, 200 a 258 DC, el obispo y el presbítero comienzan a ser llamados sacerdotes. La analogía deja de ser pastor/anciano y se convierte en sacerdote, copiando el modelo del sacerdocio levítico del Antiguo Testamento. El ministerio se convierte en un ritual, y el sacerdote se vuelve esencial como mediador de los sacramentos. 4. El funcionario imperial, siglo IV. Constantino legaliza el cristianismo, 313 después de Cristo. Él le da al clero privilegios fiscales y estatus de élite. El clero se convierte en una casta profesional, adoptando vestimentas copiadas de los funcionarios romanos y la estructura de control del imperio. La ordenación ya no es una simple confirmación de función, sino un nombramiento formal que crea la dicotomía clero/laico. 5. El pastor único, siglo XVI. La Reforma protesta contra la autoridad del Papa y la doctrina. Pero, en la práctica, Lutero y Calvino preservan la figura del clero profesional, y lo que antes era el padre con la misa, se convierte en el pastor con el sermón. El monopolio de la enseñanza se transfiere.
El hombre de la túnica, el sacerdote, es reemplazado por el hombre del traje, el pastor, pero la función de control y centralidad permanece. Fíjate en esta increíble ironía: el protestantismo nació para liberar a la gente del sistema sacerdotal. Sin embargo, terminó creando una versión ligeramente reformada, donde la autoridad funcional es todavía centralizada en un hombre. Esta es la esencia de la mentira que te contaron. Si esta revelación te impacta tanto como a mí, dale like para que más personas descubran esta verdad. El problema con la figura del pastor único no es que el hombre sea malo, sino que el sistema que representa sofoca la chefia funcional de Jesús Cristo. Esta es la crítica más profunda. ¿Qué es la chefia funcional de Cristo? Es la creencia y la práctica de que Jesús es el único líder, director y CEO de la reunión de la iglesia y de toda la vida de la comunidad. Él es el que debe determinar lo que ocurre en la reunión, no un libreto, una liturgia fija o un hombre. La estructura del pastor único, junto con la liturgia fija del sándwich de himno, cánticos, anuncios, ofrenda, sermón, es la herramienta perfecta para reprimir esta chefia. Piensa en la reunión de Corintios, 1 Corintios 14:26: cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene enseñanza, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. ¿Ves el patrón? Cada uno. Esto era un encuentro mutuo y participativo, dirigido por el Espíritu, donde nadie sabía quién hablaría después, pero un tema coherente surgía. Ahora, compara esto con el modelo heredado del sacerdote reformado. En el modelo NT, el objetivo es la edificación mutua. Todos ministran. En el modelo heredado, el objetivo es la performance del clero. La gente se sienta como espectadores mudos. ¿Cuál es el costo de esta centralización? 1. Parálisis espiritual. El creyente común queda paralizado y no usa sus dones. Él es un sacerdote de Dios, pero el sistema le enseña a ser un laico, un simple espectador. 2. Drenaje de recursos. La estructura jerárquica y el hombre en el centro requieren un edificio costoso, copiado de la Basílica Romana, y un salario para el especialista. Los estudios muestran que las iglesias institucionales gastan 50% a 85% de sus fondos en overhead, drenando recursos que podrían ir a la misión o a los pobres. 3. Destrucción del líder. El pastor es la víctima del propio sistema. Se espera que sea el Mesías local, el que resuelva todos los problemas, lo cual es la fórmula para el agotamiento. La clave para liberarte de la pasividad no es encontrar un pastor mejor, sino cambiar la estructura que le exige ser el jefe funcional en el lugar de Cristo. Antes de mostrarte cómo aplicar esto en tu vida, quiero que sepas que preparé un material exclusivo y gratuito donde desarrollo este concepto con mucho más detalle. Está en el enlace de la descripción, descárgalo ahora. El desmantelamiento de la figura del sacerdote reformado no es una invitación al caos, sino un llamado a la orden neotestamentaria. Es un llamado a que la Iglesia vuelva a ser un organismo vivo con un ADN espiritual, en lugar de una organización institucional y jerárquica. El camino para reclamar tu ministerio robado pasa por abrazar la verdad de que todo creyente es un sacerdote y un ministro funcional. ¿Cómo se ve esto en la práctica? 1. Desistir del modelo del espectador. El primer paso es rechazar la mentalidad de que tu función es sentarte, escuchar y esperar ser servido. Cuando te reúnes, no vas a ser alimentado, vas a alimentar a otros. Tu propósito es la edificación mutua. 2. Abrazar la libre participación. El encuentro de la iglesia no debe ser un monólogo estructurado, sino un encuentro abierto, con espontaneidad y chefia de Cristo. Cuando te reúnes con otros creyentes, preferiblemente en un hogar, el objetivo es permitir que el Espíritu levante a cualquier miembro para traer un salmo, una exhortación o una enseñanza. El líder, anciano / presbítero plural, ya no es el performer sino el facilitador. 3. La pluralidad en el liderazgo. La solución al burnout y a la centralización no es un pastor que se esfuerce más, sino la restauración de los ancianos plurales. El liderazgo es compartido y funcional, donde la autoridad es compartida y el cuidado de las almas es una responsabilidad de toda la comunidad, no solo del especialista. 4. El fin de la dicotomía sagrado / profano. El sacerdote reformado necesita que tu vida secular y tu vocación sean profanas para que su oficio sea sagrado.
Cuando se rompe esta distinción, todo lo que haces se convierte en tu ministerio. Ya no necesitas un llamado sagrado separado, el pastorado, para tener propósito. El modelo paulino donde el líder espiritual tiene una vocación secular y es sustentado por su propio trabajo, se convierte en la norma. En última instancia, entender que la figura del pastor único es una herencia del sacerdote romano es el primer paso para la libertad. Es la verdad que te permite salir de la fila, subir al púlpito simbólico de tu propia vida y decir, yo también soy un ministro. Yo también tengo algo de Cristo que compartir. Yo también soy un sacerdote de Dios. Esto no es un cambio de denominación, es un cambio de paradigma. Es pasar de la organización institucional a ser un organismo vivo bajo la chefia total y funcional de Jesús Cristo. Ahora ves que la figura central de la fe moderna, el pastor único, es el resultado de una evolución histórica que copió el modelo político y religioso romano, y no una instrucción clara del Nuevo Testamento. Te enseñaron una mentira porque el sistema necesitaba crear la distinción clero/laico para funcionar. Esta estructura ha sofocado la chefia funcional de Cristo y robado el ministerio a millones de sacerdotes de Dios. A partir de hoy, cuando te reúnas con otros creyentes, recuerda esto, el silencio es traición al sacerdocio de Dios. Pregunta activamente, ¿qué me dio el Espíritu para compartir hoy con el cuerpo? Y aplica el principio, si nadie tiene el monopolio de la voz, la chefia de Cristo se hace evidente. La figura del pastor sacerdote es la jaula que paralizó al cuerpo de Cristo. Tu llamado es a ser libre, a ser un ministro funcional, a ser el templo vivo que Dios te creó para ser. Como un estratega dijo, la distinción clero/laico hizo más para minar la autoridad del Nuevo Testamento que la mayoría de las herejías. Suscríbete para el próximo video, donde exploraremos la gran mentira del diezmo, el impuesto que te siguen cobrando. Nos vemos allí.